El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas, porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Saben ustedes que hace algunos días se presentó un informe, se publicó, mejor dicho, un informe en Colombia que asegura que Venezuela se está convirtiendo en productor de coca. Esto lo tomo del diario El Colombiano. La Fundación Inside Crime informaba que ya hay cultivos de coca de tamaño industrial en Zulia y Apure. Bueno, esta información provocó la reacción ayer del oficialismo, que, bueno, no solo atacó a las autoridades colombianas, medios de comunicación de ese país, también a dirigentes políticos de la Alternativa Democrática. Jorge Rodríguez, esto tomó de EBTV, aseguró que Borges, Rosales y Guaidó tendrán que responder ante la justicia. Bueno, estos son los términos de los diálogos del oficialismo, esto lo decimos nosotros, evidentemente. El presidente de la Asamblea Nacional Ilegítima, Jorge Rodríguez, dice la nota, arremetió este jueves contra dirigentes de la oposición venezolana y aseguró que en algún momento tendrán que responder ante la justicia nacional e internacional. Él decía textualmente: de la noche a la mañana los venezolanos se convirtieron en prostitutas en el exterior. De la noche a la mañana los venezolanos se convirtieron en ladrones, criminales, narcotraficantes y homicidas. Ayer salió: Venezuela corre el riesgo de convertirse en productor de cocaína. ¿Y de dónde salió la noticia? En Colombia, dijo Jorge Rodríguez. Bueno, tantas cosas de comentar acerca de esta declaración. No tendríamos tiempo porque quienes han provocado la salida de más de 6 millones de seres humanos de nuestro país han sido los que están hoy día en el poder. Y en el marco, bueno, en este contexto, saben ustedes, han sostenido reuniones con distintos sectores, incluso algunos representantes del Foro Cívico, para discutir distintos temas. Y lo cierto es que al margen o paralelamente a esas discusiones, la Asamblea Nacional, bajo control oficialista, busca ilegalizar a las ONG venezolanas con un nuevo anteproyecto de ley. Y de esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, además de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Nos acompaña para analizar este tema, el alcance de esta situación gravísima que se parece mucho a lo que ocurre en países como Nicaragua. Rafael Uzcategui nos acompaña. Él es coordinador general del Programa Venezolano de Educación y Acción. Le agradezco profundamente recibir esta comunicación. Bienvenido, buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por la invitación a tu programa y, bueno, contento de estar conversando con tu audiencia en una nueva oportunidad. Pues mucho interés de conocer la reacción de nuestro invitado. Lo hemos seguido en redes sociales. La verdad preocupa y mucho. De esto hemos hablado mucho en este espacio, es decir, la posibilidad de que el régimen de Nicolás Maduro siga el mismo camino que el régimen de Daniel Ortega, pero en el caso concreto de las ONG tendría un impacto durísimo para nuestro país, la posibilidad de que de alguna manera sean ilegalizadas. Yo le pediría un comentario al respecto, lo escuchamos. Sí, bueno, en primer lugar, esta ley de cooperación internacional no es una intención nueva de obstaculizar el trabajo de las organizaciones. Ya en el año 2006 se había presentado una primera propuesta, lo cual generó pues una reacción no solamente de la sociedad civil de nuestro país, sino también del cuerpo diplomático. Y en ese momento se logró que se desechara, por lo menos momentáneamente, esa intención. Antes de pandemia ya las autoridades actuales habían anunciado que iba a volver a entrar esa discusión en el tapete público. Y bueno, se está materializando en este momento cuando la Comisión de Política Exterior ha comenzado la discusión de esta normativa,
que efectivamente nosotros tenemos el peor de los análisis. Cuando uno revisa el proyecto de ley, uno se da cuenta rápidamente que lo que intenta es neutralizar el pensamiento crítico, las denuncias en materia de violación a los derechos humanos, y hay varios artículos problemáticos que van a ser utilizados de manera arbitraria precisamente para repetir la fórmula que se ha hecho contra el liderazgo político. Ahora, pues el foco está sobre la sociedad civil. En la práctica, ¿qué podría ocurrir? Porque si tomamos como referencia Nicaragua, nada más hace algunos días ilegalizaron a más de 50 organizaciones no gubernamentales desde el Parlamento de ese país. Yo le pedí un comentario al respecto, lo escuchamos. Sí, efectivamente, el gran referente para Nicolás Maduro es lo que está promoviendo Daniel Ortega, que lamentablemente pues ha tenido un costo político muy bajo. Es cierto que ha comenzado una serie de iniciativas de sanciones por parte de la comunidad internacional, pero eso no ha impedido que se continúe con esta ofensiva contra la sociedad civil de Nicaragua, que ha ilegalizado más de 160 organizaciones y que además ha obligado a salir del país de manera forzada a muchos activistas y defensores de derechos humanos. Sin embargo, las organizaciones de ese país continúan resistiendo. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, por ejemplo, continúa contra viento y marea acompañando a las víctimas en ese país, ¿no? Y eso seguramente es lo que va a ocurrir en Venezuela, donde tenemos un compromiso muy profundo de continuar acompañando a los venezolanos en este preciso momento. Porque es interesante lo que tú planteas, porque en la actualidad que hay tantas necesidades, ¿verdad? Que la crisis se agravó por la situación de pandemia, donde la inequidad ha revelado la existencia pues, de dos países y donde hay una gran mayoría de los venezolanos que viven en circunstancias muy desesperadas. ¿Por qué se intenta limitar a las personas que ayudamos a los venezolanos, que intentamos conseguir soluciones en materia de derechos humanos, por lo menos para paliar algunas situaciones y, por supuesto, seguir denunciando las cosas que no hacen bien en nuestro país? Así que sí, hay un artículo, el artículo 25, que dice que todas las organizaciones que participen en estas sanciones contra Venezuela o que tengan una opinión contra la seguridad y defensa de la nación van a sufrir ilegalización y diferentes sanciones. Así que yo creo que esto es lo que va a abrir esa puerta para el uso arbitrario de esta normativa, como ya se ha hecho antes con la ley contra el odio, por ejemplo, que cuando uno la lee uno puede ser confundido por algunas palabras políticamente correctas, pero evidentemente es un instrumento para la persecución. Bueno, absolutamente arbitrario, como sería este documento que se discute en la Asamblea Nacional oficialista. De hecho, el vicepresidente del PSUV decía que el objetivo, entre otras cosas, es sancionar severamente a los que reciban dinero de Estados Unidos, supuestamente por conspirar contra Venezuela. Sabemos que muchas ONG, realizan su trabajo producto de la cooperación internacional. ¿Qué impacto tendría una situación de esta naturaleza? Es decir, que se ilegalice la actividad de organizaciones no gubernamentales en nuestro país que reciben cooperación más allá de nuestras fronteras. Lo escuchamos. Sí, bueno, si esto se promueve, según las propias intenciones que están redactadas en este texto, muchas de las iniciativas de las organizaciones que trabajan en el sector humanitario, por ejemplo, y las organizaciones que trabajamos en derechos humanos vamos a tener que funcionar al margen de la legalidad, ¿no? Y porque aquí este proyecto de ley dice que hay que informar de manera detallada del origen de los fondos y cómo se utilizan, ¿no? Cómo se utilizan, seguramente van a solicitar los destinatarios, los beneficiarios. Y ya el gobierno pues, ha anunciado desde el año 2004, lo hizo Hugo Chávez, una campaña de criminalización por trabajar con recursos que provengan de la cooperación internacional. Así que esto es lamentablemente el anuncio de la materialización de una guerra anunciada contra las organizaciones que hemos logrado visibilizar la dramática situación de nuestro país a nivel internacional y que hemos logrado que se avance a la fase de investigación de la Corte Penal Internacional. Por eso es que estamos absolutamente conscientes que hay una factura por cobrar del autoritarismo, de la dictadura contra las organizaciones que hemos podido revelar al mundo, junto por supuesto con las víctimas y su valioso testimonio, todas las graves situaciones que han ocurrido en Venezuela. Así que esto va a colocar al margen de legalidad a muchas organizaciones. Seguramente algunas van a intentar sobrevivir bajando su perfil, bajando las denuncias, bajando la documentación pública, limitando su cooperación con estos organismos internacionales de protección.
y eso va a hacer que muchas manos amigas que hoy tienen los venezolanos pues comiencen a desaparecer o a perder eficacia en el ejercicio de sus labores. Ahora, el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en países como Venezuela, bueno, donde no funciona la democracia, es fundamental para Naciones Unidas, otras instituciones internacionales. Rafael Uzcategui mencionaba la Corte Penal Internacional y yo le pediría un comentario, porque ciertamente cuando uno lee, digamos, los últimos informes, o la mayoría de los informes de organismos internacionales están alimentados justamente con la información que realizan las ONG en el terreno. ¿Tendría un impacto, digamos, una iniciativa de esta naturaleza en ese contexto? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, todas las normativas que se han promovido en los últimos años que tienen el objetivo de perseguir a la disidencia, de la crítica pública, son utilizadas de manera arbitraria, ¿no? Y eso haría que algunas organizaciones, algunas personas que suministran información, quieran bajar el perfil para no ser objeto de las represalias que están presentes en esta investigación. Digamos, una alternativa que nosotros pudiéramos comenzar a hablar con estos organismos internacionales es que esas citas sean anónimas o que las citas a los documentos de investigación de las organizaciones pues queden en resguardo debido a esta posibilidad de sufrir represalias por haber levantado pues ese tipo de información. Así que organizaciones como Provea y muchas otras organizaciones que trabajamos hace tiempo en materia de derechos humanos, estamos convencidas de seguir trabajando dentro de Venezuela, dentro del país, a pesar de todas las difíciles circunstancias y toda la situación de persecución. Así que esto no va a disminuir nuestro trabajo, pero seguramente algunos de los activistas en materia humanitaria o algunos de los defensores de derechos humanos que se han incorporado de manera reciente quizás van a tomar precauciones para no ser objeto de las represalias que están presentes en esta normativa. Una de las cosas que más nos preocupó en lo personal es el destino de las víctimas de violaciones de derechos humanos en nuestro país, producto de esta normativa. ¿Quedarían huérfanas o no? Le pregunto sobre todo por este proceso que está abierto en la Corte Penal Internacional. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, fíjate que uno de los artículos de esta normativa crea un fondo en el cual el Estado venezolano es el que va a recibir todos los destinos o todos los recursos de la cooperación internacional y las autoridades son las que van a decidir a dónde van esos dineros, ¿no? Por supuesto, esto va a generar, debido a la opacidad tradicional del gobierno bolivariano, situaciones de corrupción, pero por supuesto va a ser utilizada como una herramienta de discriminación política y de castigo para las organizaciones que precisamente están acompañando víctimas y levantando esos testimonios. Así que estas personas que han sido ellos y sus familiares testigos y víctimas de abuso de poder van a tener menos posibilidades de poder alcanzar justicia. Por ejemplo, María Alejandra, ahora se están convocando a muchas personas a estos juicios de casos emblemáticos que habían estado estancados desde el año 2014 o desde el año 2017. Y por ejemplo, muchos de estos juicios se están realizando en la ciudad de Caracas, así que las víctimas de Maracay, de Valencia, de Barquisimeto tienen que venir a las audiencias de la ciudad de Caracas y por supuesto son personas que están en situación precaria, que a veces tienen que fotocopiar un expediente de 200 y 300 páginas y por supuesto somos las organizaciones de derechos humanos que con estos recursos les permitimos que viajen a las audiencias, que puedan sacar la fotocopia de los expedientes para que tengan esa información para realizar todo el trabajo de acceso a la justicia. Y si estos recursos comienzan a desaparecer, estas posibilidades de apoyo comienzan a desaparecer, entonces van a tener menos posibilidad de con todas las dificultades que ya existen, poder alcanzar justicia finalmente en estas circunstancias. Pero es que además la mayoría de las víctimas de derechos humanos en nuestro país, me corregirá nuestro invitado si me equivoco, son personas de muy bajos recursos y que desconocen el trabajo sistemático que hay que hacer para presentar una denuncia y que esto trascienda. Yo le pediría un comentario. Pienso, por ejemplo, en las víctimas y familiares de víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo. Lo escuchamos. Sí, recientemente realizamos, junto con el apoyo del Centro Gumilla, un encuentro de víctimas de la FAE y de las protestas del año 2017. Fue un encuentro, bueno, muy sentido, muy emocionante, que se realizó hace 15 días en algún sitio del estado Lara, donde acudieron 26 víctimas de 5 regiones del país. Y ese proceso de organización, debido a las expectativas que está generando la actuación de los organismos internacionales, permite que las víctimas se encuentren y comiencen en ellas también a organizarse para la defensa de sus derechos. Pero estos procesos, como tú sugieres, son posibles por la asesoría, por el acompañamiento
de las organizaciones de derechos humanos que los ayudamos a superar el dolor y darle algunas herramientas para poder continuar en ese proceso de búsqueda de la justicia. Así que lamentablemente si esta ley se aprueba tal como está, muchos defensores venezolanos van a tomar la decisión de salir del país, ¿no? Para evitar ser objeto de estas represalias. Algunas organizaciones van a comenzar a limitar sus labores. Algunas agencias de cooperación internacional van a dejar de aprobar recursos para nuestro país para que no se estén siendo administrados por el Estado venezolano, que tiene una dudosa capacidad administrativa. Y lamentablemente todos estos procesos, algunos de estos procesos que ya están en marcha de organización y acompañamiento de víctimas se van a debilitar. Me permite nuestro invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso, quisiera seguir ahondando en esta situación, el impacto que esto tiene y sobre todo cómo hacerle frente a esta posible nueva arremetida contra la sociedad civil, en este caso dirigida a organizaciones no gubernamentales en nuestro país. Al regreso a la pausa, seguimos con esta conversación. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.be. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpres.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos, hablando de la situación de derechos humanos en nuestro país. Una nación, la primera que es sometida a investigación ante la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad. En ese contexto se anuncia la posible aprobación de una ley, una supuesta ley de cooperación internacional, que en la práctica, como han dicho distintas organizaciones no gubernamentales en nuestro país, está dirigida a ilegalizar el trabajo de la sociedad civil y las ONG en Venezuela, como ya ocurre en países como Nicaragua. Nos acompaña Rafael Uzcategui, quien es coordinador de Provea. Y yo quisiera ahondar en las herramientas que tiene la sociedad venezolana para hacer frente a esta nueva arremetida. Nicolás Maduro ha planteado, lo decíamos al inicio del programa, un diálogo, pero ya sabemos en qué términos, con algunos sectores, seguramente algunos, digamos, representantes de la sociedad civil de buena fe, pero paralelamente lo que ofrece es persecución en los términos que hemos hablado, es decir, en el marco de un instrumento de esta naturaleza. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, otro de los objetivos de este tipo de normativas es precisamente dividir a las organizaciones de derechos humanos y a la sociedad civil, ¿no? Porque como tú has comentado, se han abierto posibilidades de conversación para que algunos activistas puedan plantear algunas demandas concretas con el Ejecutivo, que vamos a llamarlo así la política de la zanahoria, y contra el resto se está comenzando a aplicar, o se ha venido aplicando la política del garrote, ¿no? Además que esta normativa, esta ley de cooperación internacional, también obliga a realizar un registro, ¿no? Y esto, por supuesto, genera polémica y genera opiniones encontradas dentro de la diversidad de organizaciones sociales y de derechos humanos.
Entonces, seguramente el gobierno está intentando generar situaciones que posibiliten una división, una fragmentación, una confrontación interna entre las organizaciones, entre quien cumple con las normativas, quien se acopla a las normativas y quienes no lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, esa estrategia de dividir, de divide y vencerás, de fragmentar en la mayor cantidad de pedazos posibles ha sido efectiva con los sectores políticos, y esa misma fórmula es la que quiere promoverse con la sociedad civil, que como tú recordaste, pues ha tenido un papel estelar en poder activar todos estos mecanismos internacionales de protección sobre nuestro país, y que Nicolás Maduro tenga ahora el triste honor de ser señalado como responsable de crímenes contra la humanidad. Naciones Unidas, la oficina de Michelle Bachelet y otras organizaciones que están en el terreno en Venezuela están al tanto de esta situación. ¿Qué puede decir? Nos escuchamos. Sí, ya ayer tuvimos una reunión con los representantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Venezuela, y por supuesto uno de los temas planteados fue esta alerta sobre la discusión de esta normativa. Ellos anunciaron que vamos a tener en los próximos días pues una reunión cuyo único punto exclusivo va a ser la Ley de Cooperación Internacional, para desarrollar una estrategia compartida de incidencia y de presión frente a las autoridades para pues detener esta iniciativa, ¿no? Y además, ya nosotros también estamos activándonos con nuestros pares internacionales para que nos ayuden a visibilizar esta grave amenaza, y estamos ya elaborando comunicaciones para otros organismos como la Misión Independiente de Determinación de Hechos. E incluso hay organismos de Naciones Unidas que están dedicados especialmente para seguir la situación de represalias contra organizaciones que colaboran con el sistema de Naciones Unidas, y por supuesto ya estamos preparando todas las comunicaciones al respecto. Nuestra principal herramienta en los últimos años ha sido esta mirada internacional para contener el abuso de poder y el aumento del autoritarismo en nuestro país, y esa va a ser ahora nuestra estrategia, aumentar el costo político de esta situación, cuando Nicolás Maduro intenta simular ante la comunidad internacional que tiene voluntad en respetar supuestamente los derechos humanos y generar reformas para que el sistema de administración de justicia pueda funcionar de acuerdo a los estándares internacionales. Bueno, precisamente este tipo de iniciativas son las que contradicen, así como esta conformación, bueno, tan lamentable del Tribunal Supremo de Justicia, precisamente contradice esa supuesta voluntad de ser complementario a la actuación de los organismos internacionales de protección. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, porque la comunidad internacional, o al menos los procedimientos con relación a violación sistemática de derechos humanos en Venezuela continúan. Que sepamos, la Misión de Determinación de Hechos creo que en septiembre presenta su último informe referido a la cadena de mando en Venezuela. Continúa la investigación en la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad, y yo le pediría un comentario al respecto sobre este tema. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal, tomando en consideración, bueno, que el régimen de Nicolás Maduro ciertamente ha desplegado una estrategia para contrarrestar estos procesos? Lo escuchamos. Sí, el gobierno de Nicolás Maduro está muy bien asesorado y está trabajando en el sistema de Naciones Unidas para intentar limpiar su imagen y para tener iniciativa a su favor de mantenerse de manera pues ilegítima en el poder todo el tiempo, bueno, por un tiempo indefinido, ¿no? Y por supuesto genera pues algún tipo de iniciativas. Por ejemplo, ya tenemos el conocimiento que se han invitado nuevos relatores a nuestro país, relatores a los cuales el gobierno pues tendría pues una narrativa favorable, como por ejemplo el relator de deuda externa y el relator contra el racismo. Son dos de los expertos independientes de Naciones Unidas que han sido recientemente invitados a visitar el país, ¿no? Entonces, nosotros nuestra expectativa que tenemos es seguir contando con estas herramientas de la protección internacional que hasta ahora han realizado pues un destacado papel. No son estos mecanismos los expeditos y los rápidos que necesitaríamos en una crisis tan extensa y tan grave como la venezolana, pero cuando estos mecanismos están activos comienzan a generar resultados tan importantes como este, ¿no? Entonces, bueno, que sigan siendo un elemento disuasorio, que esa relación con la oficina de la Corte Penal Internacional disuada a las autoridades de algunas actuaciones lesivas en materia de derechos humanos, y además de promover algunos juicios que puedan beneficiar a personas concretas que han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Así que, si no fuera por este acompañamiento de este tercero, de la comunidad internacional y su organismo de protección, no tuviéramos ninguno de los
de los elementos positivos que pudiéramos nombrar en los últimos meses en materia de protección a los derechos humanos. Ese anuncio de la oficina de la Corte Penal en Venezuela es una muy buena noticia, porque allí pues tendríamos entonces funcionarios sobre el terreno que estuvieran permanentemente informados y que pudieran además recopilar la mejor información posible para alimentar esos expedientes de los posibles casos que se van a investigar. Así que nuestro desafío es mantener la atención sobre Venezuela en este momento. Hay un conflicto en Ucrania, hay un mundo, hay un planeta que intenta superar una situación de pandemia, y por supuesto hay diferentes crisis locales que también llaman a la atención de la comunidad internacional. Así que nuestro desafío es seguir manteniendo la conversación sobre Venezuela en los titulares, en los diferentes gobiernos democráticos que han venido apoyando la lucha por el restablecimiento de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho en Venezuela. ¿Existe fecha para la apertura de esta oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional en nuestro país? No, todavía no tenemos la fecha. Nosotros hemos solicitado la información. Además, también la cantidad de funcionarios que van a estar trabajando en nuestro país, lo cual, por supuesto, va a dar una idea de la envergadura y de las competencias que pudiera tener esa oficina en Venezuela. Así que no tenemos mayor información. Ahora mismo estamos haciendo una incidencia internacional para que se renueve durante el mes de septiembre el trabajo de la Misión Independiente de Determinación de Hechos. Estuvimos cooperando con la Organización Internacional del Trabajo, que tiene su mecanismo de presión más agudo activado sobre Venezuela, que tiene un nombre anodino, que es la Comisión de Encuestas, y precisamente en el marco de esa Comisión de Encuestas se logró la reactivación del diálogo entre los empresarios, los sindicalistas y las autoridades para poder establecer políticas en materia de derechos laborales. Así que bueno, continuamos acompañando y alimentando estos organismos internacionales de protección, y esto es posible precisamente por los recursos de la cooperación internacional. Así que si vamos a tener menos posibilidades de poder trabajar, seguramente esta incidencia va a comenzar a ser menos efectiva, que es uno de los objetivos que tiene el gobierno de Nicolás Maduro con esta normativa. Bueno, tengo que preguntarle porque uno de los delitos que investiga la Corte Penal Internacional tiene que ver con la persecución por razones políticas. ¿Este instrumento que está debatiendo la Asamblea Nacional Oficialista podría encuadrarse, digamos, en este tipo de prácticas o no? ¿Qué opina usted? Absolutamente, porque tú mismo estableciste la vinculación. Luego de que se pasa la fase de investigación, viene una nueva ofensiva contra las organizaciones que precisamente hemos cooperado con la Corte Penal Internacional. Así que el vínculo es claro. El gobierno juega pues en diferentes escenarios al mismo tiempo. Por un lado simula cooperación, pero por otro lado sigue promoviendo estas políticas restrictivas y estos instrumentos de persecución contra la disidencia y contra la crítica sobre el ejercicio de su poder. Entonces, absolutamente, esto sigue alimentando el expediente de las actuaciones no democráticas, y por supuesto la comunidad internacional también establece sus propios vínculos, y porque toda la situación de persecución en Nicaragua también comenzó con la aprobación de este tipo de normativas, y luego como estas normativas han comenzado a ser utilizadas de manera arbitraria contra la sociedad civil. Rafael Uzcategui, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, coordinador de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación y Acción, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana, que tiene que ver con la situación de derechos humanos y esta nueva iniciativa que podría formar parte, si se concreta, de una nueva ofensiva contra la sociedad civil, contra las ONG venezolanas, en el marco de lo que han denominado Ley de Cooperación Internacional, discutida, un instrumento que es discutido en la Asamblea Nacional Oficialista. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, compre.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va.
el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando hoy acerca de la situación de derechos humanos, esta iniciativa que preocupa y mucho por el impacto que tendría si se materializa de la denominada Ley de Cooperación Internacional, un instrumento que discute la Asamblea Nacional Oficialista para ilegalizar o perseguir a organizaciones no gubernamentales en nuestro país. Es una amenaza cierta, asumiendo una práctica que ya utiliza o que ha puesto en marcha el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Nos acompaña Joel García, abogado, defensor de derechos humanos. Él lleva la causa de varios presos políticos en nuestro país. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Bienvenido, buenos días. Buenos días, María Alejandra. Buenos días a toda Venezuela que nos escucha en este momento y nos ve también. Pues mucho interés en conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa. Varios de los casos que lleva ahora mismo han sido noticias, ya nos vamos a referir a algunos, pero yo le pedía un comentario a propósito de lo que conversamos con nuestro invitado anterior, Rafael Uzcategui. Él interpreta que esta nueva ley o instrumento legal, documento que analiza la Asamblea Nacional Oficialista, es una especie de represalia contra organizaciones no gubernamentales, una cuenta por cobrar, entre otras cosas, por el avance de la investigación contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional, y yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. Sí, bueno, coincido plenamente con Uzcategui en que es una manera, una retaliación que se tiene hacia las organizaciones no gubernamentales, que son las que en gran parte han coadyuvado a la misión de determinación de hechos, a la Corte Penal Internacional, a todas las denuncias que se han elevado hasta la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en llevar a su conocimiento lo que sucede en Venezuela. Además que es una manera también de intimidar, de acallar a esas voces que pertenecen a esas ONG, porque incluso leía uno de los artículos de ese proyecto de ley que los que colaboren con organismos internacionales para establecer, por ejemplo, sanciones, algo de esto, pueden ser víctimas de una prisión en Venezuela. Es decir, es un símil de la ley contra el odio, pero ahora directamente contra las personas jurídicas que son las ONG y, por supuesto, a sus integrantes. Leí ayer también con asombro cómo en Nicaragua más de 110 ONG, o 210, perdón, han sido cerradas por estos motivos. Entonces, decía yo que Venezuela va por el mismo camino y no tengo duda que lo va a hacer. Es una manera de silenciar a esas voces que se han mantenido durante muchos años denunciando los atropellos que se cometen en Venezuela. Bueno, yo le pregunto a nuestro invitado sobre lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos, porque el régimen de Nicolás Maduro ha desplegado esta especie de narrativa o de estrategia para contrarrestar, evidentemente, los procesos que están en marcha en la Corte Penal Internacional, los informes de Naciones Unidas. En la práctica, ¿qué está ocurriendo? Leíamos lo que ha pasado esta semana, por ejemplo, en el caso de Roland Carreño. Hubo informaciones encontradas con relación al diputado Juan Requesens. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Fíjense, es bastante contradictorio lo que sostiene Tarek William Saad de cara a lo que hace la Corte Penal Internacional y altos voceros del gobierno sobre que la Corte Penal Internacional no tiene nada que investigar aquí porque ellos están investigando. Pero por otro lado, en Venezuela se siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos todos los días. El día miércoles acompañaba yo a miembros del Observatorio Venezolano de Prisiones
accionando en amparo sobre 2 ciudadanos que tienen libertad, tienen boleta de excarcelación y aún se mantienen privados de su libertad. Eso es violatorio totalmente, tanto el director del rodeo como la ministra de Asuntos Penitenciarios, incluso los mismos jueces que no toman acciones por ese desacato. Vemos que todo esto es una puesta en escena para hacer ver que en Venezuela hay normalidad, pero no lo es así. En Venezuela se siguen violando derechos todos los días. En el caso de Roland Carreño, lo convocan para una audiencia. A mí me consta de que la boleta de notificación para su traslado salió a su centro de reclusión, pero no es trasladado. ¿A qué obedece que no lo hayan trasladado? Simple y llanamente a que hay una subordinación de poderes. Considero yo que el Poder Ejecutivo está por encima del Poder Judicial, debido a que el juez no tiene forma ni manera de hacer comparecer, de obligar, de ordenar a ese centro de reclusión que traslade a un detenido. También en el caso del diputado Requesén, Juan Carlos Requesén, hemos visto cómo veníamos avanzando pero aceleradamente, y nuevamente le pusieron el freno, y ahora estamos haciendo apenas una audiencia por semana y evacuando quizás un solo medio de prueba en esa audiencia. Están retardando nuevamente este proceso. Entonces no entiendo esta dinámica del gobierno de que acelera, hace ver, desacelera, arremete nuevamente contra los ciudadanos. En verdad que parece que no tienen temor a esas investigaciones que se están haciendo. Sobre el caso de Roland Carreño, veía declaraciones de nuestro invitado advirtiendo que, en su opinión, es una factura política que le cobran, lo tratan de vincular con supuestamente la salida de nuestro país de Leopoldo López. Yo le pediría un comentario sobre este tema en específico. Estamos hablando de un proceso, una detención que ocurrió hace 18 meses. Y desde el inicio se trata de una investigación plagada de irregularidades. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, mire, a lo largo de mi trayectoria como profesional del derecho, en el libre ejercicio de la profesión y específicamente en el área del derecho penal, y desde que entró en vigencia nuestro Código Orgánico Procesal Penal, que fue en julio de 1999, por mis manos han pasado muchísimas acusaciones, muchísimas. Y si yo le llevo a la acusación de Roland Carreño a cualquier escuela de derecho, de cualquier universidad del país, y las comparo con lo que se hacía, se venía haciendo y lo que se hace ahora, esa acusación no tiene fundamento alguno. Roland Carreño es un preso político, precisamente como usted dijo, que es una factura que se está pasando. Porque esa acusación por sí sola no se sustenta. Es una acusación como decir que María Alejandra Trujillo es conspiradora, porque Klaus Roxin o cualquier otro doctrinario dice que la conspiración se define de tal o cual forma. Es decir, no porque usted cometió un hecho, sino que hay una doctrina que dice que es eso, pero bueno, usted es incómodo en este momento para el gobierno. En el caso de Roland Carreño, debemos recordar que Roland Carreño es apresado apenas días que Leopoldo López logró salir de Venezuela. Y una de las cosas que le colocan a Roland Carreño es un mapa de Venezuela con una ruta señalada desde Caracas a Maracaibo, Maracaibo-Maicao. Y le señalan de que esa es la ruta que utilizó Leopoldo López. Pareciera que, como no pudieron capturar a Leopoldo López, buscaron de alguna manera sustituir ese preso por otro preso, por otra persona. Y mala suerte le correspondió a Roland Carreño, quien era el operador político y logístico del Partido Voluntad Popular para ese momento, y de esa manera desarticulan a ese Partido Popular, Voluntad Popular, que cuando a Roland lo acusan de financiamiento del terrorismo es porque manejaba la logística de ese partido político. Es decir, que ese partido, aun cuando está inscrito en el Consejo Nacional Electoral y aun cuando hay otros parlamentarios actualmente que se atribuyen la tarjeta de ese partido político, es una célula terrorista. Ahora, ¿cuál es la situación del caso y sobre todo la salud, la condición de salud de Roland Carreño en este momento? Lo escuchamos.
En cuanto al proceso que se le sigue, estamos en la tercera etapa o fase del proceso penal, que es la fase de juzgamiento o fase de juicio. Fue diferida la audiencia este lunes para este próximo lunes 9 de mayo. Ojalá se materialice, se ejecute ese traslado y podamos comenzar, porque hasta que no comenzamos no vamos a saber qué va a pasar con Roland Carreño. Lo vamos a mantener en esta pena de banquillo, en esta condena anticipada que está sufriendo 18 meses y todavía no hemos comenzado un juicio donde un juez pudiera determinar si el Ministerio Público cuenta con el acervo probatorio suficiente para avalar sus pretensiones. Por nuestro lado, la defensa, nosotros vamos a desvirtuar todo y cada uno de esos dichos del Ministerio Público, cada una de esas falsas que le ha levantado Roland Carreño. Eso es lo que se avecina para el día lunes, apertura de juicio, después recepción de pruebas, para llegar a unas conclusiones y el juez decida en cuanto a su responsabilidad. Es decir, que si lo absuelve o lo condena. Desde el punto de vista del derecho jurídico, yo estoy plenamente seguro que Roland Carreño tiene que ser absuelto de los cargos por los cuales el Ministerio Público acusó. Ahora, desde el punto de vista político, mira, ellos pueden jugar con el retardo procesal como siempre lo hacen, pueden incluso condenarlo por los 4 delitos o hacer con él lo que quieren, indultarlo, sacarlo del país, porque lo hemos visto en otros casos. Esa es la situación en cuanto al proceso. En cuanto a su salud, sabemos que Roland Carreño padece de hipertensión arterial y también hiperglicemia. Sin embargo, ambas patologías están controladas ahorita porque se le están medicando, sus familiares han podido llevarle la medicina y se mantiene estable. Y en honor a la verdad, a Roland Carreño se le está permitiendo la visita de sus familiares y de abogados consuetudinariamente como debe ser. Le pregunto, ¿cuáles son los delitos que se le imputan supuestamente a Roland Carreño? Ok, a Roland Carreño se aprende porque dice que llevaba consigo un fusil. Imagínense el tamaño de un fusil, imagínense a Roland Carreño por las calles de Caracas con un fusil. Ese fue el motivo para aprender. Cuando lo aprende, además le pusieron $12,000 en un maletín en efectivo. Y con eso él pretendía financiar el terrorismo a voluntad popular. Además de el tráfico ilícito de armas de guerra, el financiamiento al terrorismo, también le pusieron conspiración porque él pretendía boicotar o evitar las elecciones de aquel 6 de diciembre que se celebraron para las parlamentarias. Y el delito de asociación que nunca puede faltar, que es el delito comodín, para poder justificar la privativa de libertad, le pusieron asociación para delinquir. Tiene 4 delitos, a saber, tráfico ilícito de armas de guerra, conspiración, asociación y financiamiento al terrorismo. Ahora, le pregunto a nuestro invitado, porque nos decía la doctora Ana Leonora Costa en estos días, a él lo obligan a grabar un video, además varias veces, pero al final no figura en el expediente judicial, y yo le pediría un comentario al respecto, porque es una práctica similar a la que utilizaron en el caso del diputado Juan Requesens. Me corregirá si me equivoco, lo escuchamos. Sí, gracias por esa pregunta y quisiera aclararle a toda tu audiencia a Venezuela que es una práctica, es un modo operandi de este gobierno lo siguiente. De forma coaccionada le pueden hacer varios videos con un guión que le colocan como un teleprompter, pareciera que es un teleprompter, pero son láminas escritas a mano, donde el preso tiene que repetir una y otra vez hasta que salga bien. Además que de ese video va a salir acompañado de una rueda de prensa por un alto funcionario del Estado. Y allí él va a mostrar y decir cualquier cantidad de cosas. Incluso siempre sale un ampograma donde indica cuál es la conexión entre uno y otro. Yo le quiero decir a Venezuela que nada de ello forma parte nunca de las actas que conforman el expediente. Nada, nunca. En todos los casos donde yo he estado, que salen esos videos y salen esas ruedas de prensa, nada de ello forma parte. En el caso particular de Roland Carreño, y recordemos que fue Jorge Rodríguez, en su condición de jefe político, en su condición de jefe de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela, dio esa rueda de prensa. Es por ello que
que nosotros solicitamos al Ministerio Público se entrevistara a Jorge Rodríguez para saber primero cómo obtuvo esa información, porque sabemos que las investigaciones están reservadas a terceros, y además él no ostentaba ningún cargo de gobierno, sino jefe de la campaña del PSUV. Lo segundo, que se incorporara al expediente tanto el video de Jorge Rodríguez como los videos que grabó Roland Carreño. Y la Fiscalía nos respondió que ni Jorge Rodríguez era testigo de esos hechos, ni presencial ni referencial, y que esos videos no habían sido promovidos por la Fiscalía y en consecuencia no aportaban nada al proceso. Esto es una información de cara mediáticamente, de cara a sus adeptos, y eso es lo que repiten sus adeptos, de que una persona se confesó culpable, se autoincriminó, y además de que un funcionario, alto funcionario del gobierno, dijo tal o cual cosa. Incluso esos chats que mostró Jorge Rodríguez, esas fotografías, nada de eso aparece en el expediente, y peor aún, ni siquiera verdaderamente en el teléfono de Roland Carreño, ni siquiera en una experticia. Todo eso fue creado precisamente para desmoralizar y destruir moralmente a una persona, a un partido político y al entorno familiar y de amigos que tiene esa persona. Si permite, nuestro invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme al caso del diputado Juan Requesens. Se generaron rumores a lo largo de esta semana, sobre todo en redes sociales, sobre su supuesta liberación. Su familia, me parece haber leído mensajes de su hermana, concretamente, tuvo que salir a desmentir esta especie. Al regreso de la pausa yo le pedí un comentario sobre este punto y sobre el estado del proceso contra el diputado Juan Requesens. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca de la situación de derechos humanos en nuestro país, nos acompaña el doctor Joel García, abogado, profesor universitario, defensor de derechos humanos, quien lleva la causa del diputado Juan Requesens. Y yo le acaba una inquietud, porque esta semana, corrió el rumor sobre su supuesta liberación. Su hermana Rafaela Requesens tuvo que salir a desmentir esta información. Ella decía: mi hermano Juan Requesens sigue preso con la condición de casa por cárcel. Muchas gracias a quienes se alegran pensando que está libre, pero no. ¿Qué puede decirnos sobre este punto, doctor? Le escuchamos. Sí, verdaderamente no sé de cuál fue el origen de esa información, por qué salió esa información, porque no había motivo alguno de que se dijera eso. Sin embargo, bueno, en Venezuela estamos acostumbrados a ese tipo de información, pero es totalmente falso. Juan Carlos Requesens sigue teniendo casa por cárcel, con apostamiento policial, es decir, los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional están las 24 horas en su residencia, además de que tiene colocado un dispositivo electrónico, un tobillo, un GPS que le monitorea sus movimientos las 24 horas del día. Estamos en fase de juicio, estamos
próximo a concluir, solo es que no sé quién ordenó, qué pasó, que veníamos evacuando la gran cantidad de órganos de prueba, ya estamos a punto de terminar, ya no falta nada, pero sin embargo otra vez lo ralentizaron, lo pusieron lento, no sé a qué obedece eso. Pensábamos que era por el nombramiento del Tribunal Supremo de Justicia, los cambios que se van a generar dentro del Palacio de Justicia, pero este próximo lunes continuamos con esa audiencia también. Esperemos que una vez por todas culminemos. Nosotros estamos claros y sabemos que a Requesén lo pueden condenar a 30 años si le condenan por esos 7 delitos. Desde el punto de vista jurídico es otra cosa, pero en Venezuela sabemos que se aplica el derecho de autor, no por lo que hiciste, sino por lo incómodo que puedes ser o el peligro que puedes representar a la estabilidad en el poder de este gobierno. Pero ya es hora de que le pongamos coto a ese proceso. Ya van casi para 4 años y todavía seguimos, avanzamos y nos paramos, retrocedemos, y así estamos en esa incertidumbre, en esa opacidad. Espero yo que prontamente, pensaba yo que esta semana ya deberíamos estar culminando, y no es así. Ya yo veo que ya será el próximo mes de junio, y así seguiremos alargando, y mientras tanto siguen presos las personas, siguen estando en ese estado de incertidumbre que no le da seguridad jurídica a nadie. En Venezuela, si algo carece este país, es de seguridad jurídica. Ahora, dos inquietudes, nos quedan pocos minutos, doctor. Número uno, el proceso contra el diputado Juan Requesens también ha estado plagado de irregularidades desde el inicio. A él lo detienen, recordamos, junto a su hermana, lo desaparecen y luego, más tarde, se conoce que está bajo el poder de las autoridades del Estado. Yo le pediría un comentario sobre este tema. Y en segundo lugar, como le preguntábamos a Rafael Uzcategui, da la impresión que este caso encuadra en al menos uno de los delitos que investiga en la Corte Penal Internacional, que tiene que ver con la persecución por razones políticas. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Sí, totalmente encuadra dentro de esos supuestos que la Corte Penal Internacional está adelantando. Además que es lamentable decirlo, que sean los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia quienes avalaron estas violaciones al proceso, al debido proceso. Recordemos que en el caso de un parlamentario, por gozar de esos privilegios, no la persona, sino el cargo que ocupa, es decir, la inmunidad parlamentaria, era necesario de que ocurriera un antejuicio de mérito. Y para ello se tienen que reunir para ese entonces los 32 magistrados que conformaban ese alto tribunal, el Tribunal Supremo de Justicia. Y de esos 32 magistrados, 29 de ellos, solamente 3 no firmaron esa sentencia, dijeron que Requesén estaba cometiendo delitos de carácter permanente y en consecuencia no hacía falta un antejuicio de mérito y solicitaron el allanamiento de la inmunidad, no por la Asamblea Nacional como lo ordena la Constitución, sino por una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, desde allí comienza la violación realizada por los propios magistrados, es decir, quienes representan el alto tribunal de Venezuela. Y de esos 29 magistrados, hoy día tenemos 12 de ellos nuevamente repitiendo en este, entre comillas, nuevo Poder Judicial, algo que este nuevo Tribunal Supremo es peor que el que teníamos. Desde allí comienza la violación sistemática a los derechos y al proceso de Juan Requesén, al no hacer el antejuicio de mérito, al no allanarle la inmunidad parlamentaria y el no haber cometido delitos flagrantes, ni siquiera ser trasladado a su residencia como lo ordena la Constitución. Y para ese momento, eso ya desde allí hasta ahora ha sido plagado de irregularidades. Y por supuesto que es uno de los casos que tiene todas las condiciones y requisitos para que la Corte Penal Internacional se pronuncie sobre ello. Doctor Joel García, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos una vez más tempranito. Abogado, profesor universitario, defensor de derechos humanos, gracias. Nosotros se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos y lo hacemos en nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles
Néstor Tobar, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.